Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una noticia que está causando un verdadero revuelo. Esla Turkoglu por fin rompió su silencio y habló sobre Halil. La frase que ha dejado a todos sorprendidos es clara y directa: lo que Halil me hizo, yo jamás lo haría. La actriz, muy querida por el público femenino gracias a su fuerza y autenticidad, decidió abrir su corazón frente a las cámaras después de semanas de silencio absoluto. La noticia estalló en las redes sociales en cuestión de minutos. Los seguidores se preguntaban qué había sucedido realmente entre Esla y Halil, y ahora por fin tenemos algunas respuestas. Yo me entregué en cuerpo y alma a esta relación, pero él no supo valorar lo que teníamos, confesó Esla, con una voz firme aunque con un dejo de tristeza. La declaración fue realizada en un encuentro exclusivo con la prensa. Durante la entrevista, los periodistas no dejaron de insistir en los detalles de esa frase que ahora está en boca de todos. Cuando se le preguntó directamente a qué se refería con lo que Halil me hizo, Esla respiró profundamente y respondió: no quiero dar nombres ni detalles crueles, pero hay cosas que dañan la confianza de una mujer. Y la confianza, cuando se rompe, no se recupera fácilmente. Halil, por su parte, hasta el momento no ha dado una respuesta oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que él se siente sorprendido por la decisión de Esla de hablar en público. Un amigo cercano comentó: Halil no esperaba que ella rompiera el silencio de esta manera, él pensaba que todo quedaría entre ellos. Lo más impactante es que Esla no solo habló del pasado, sino también de cómo este episodio la ha transformado. Hoy sé que mi valor no depende de cómo me trate alguien más. Aprendí que si alguien no respeta lo que soy, entonces no merece estar a mi lado, declaró con convicción, mirando directamente a las cámaras. Esa frase se volvió viral al instante, siendo compartida miles de veces en Twitter e Instagram por mujeres que la aplaudieron y la apoyaron con mensajes como: Esla, eres un ejemplo para todas nosotras. La audiencia femenina, principal seguidora de Esla, conectó profundamente con sus palabras. Muchas de ellas comentaron que se sintieron identificadas con la situación, destacando la valentía de la actriz al hablar abiertamente de una decepción amorosa. Una seguidora escribió: gracias Esla, por decir lo que tantas hemos sentido pero no nos atrevemos a confesar. La conversación con los medios no terminó ahí. Los reporteros insistieron en saber si Esla estaba dispuesta a perdonar a Halil o si ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Con serenidad, ella respondió: perdonar es un acto personal, pero olvidar no siempre es posible. Yo necesito avanzar, necesito pensar en mi bienestar y en mi futuro. He llorado, he sentido rabia, pero también he encontrado dentro de mí una fuerza que ni siquiera conocía. Sus palabras fueron recibidas con un prolongado aplauso por parte de los periodistas presentes, quienes reconocieron la valentía de la actriz. La entrevista, transmitida en vivo por varios canales de entretenimiento, alcanzó en pocos minutos miles de reproducciones en plataformas digitales. El hashtag #EslaHabla se convirtió en tendencia mundial, acumulando millones de visualizaciones y comentarios. En redes sociales, mientras algunos usuarios pedían la versión de Halil para conocer la otra cara de la moneda, la gran mayoría respaldaba a Esla. Influencers, periodistas y hasta colegas de la industria televisiva compartieron mensajes de apoyo. Una actriz muy cercana escribió en Instagram: lo que hiciste hoy, amiga, no es solo hablar, es liberar a tantas mujeres que callan por miedo. Te admiro. Por otro lado, la productora de la última novela donde ambos trabajaron juntos decidió emitir un comunicado oficial.
En el documento aseguraban que, a pesar de las tensiones personales, la profesionalidad de Esla siempre estuvo intacta, su compromiso con el proyecto jamás se vio afectado. Esla siempre fue puntual, respetuosa y dedicada, incluso en los momentos más difíciles. Este respaldo institucional terminó por consolidar aún más su imagen de mujer fuerte y resiliente. Mientras tanto, la prensa comenzó a especular sobre los próximos pasos en la carrera de la actriz. Algunos rumores señalaban que Esla ya habría recibido propuestas para protagonizar nuevas series y campañas publicitarias, precisamente gracias a la imagen de empoderamiento que transmitió con sus declaraciones. Incluso se mencionó que varias marcas de moda y cosméticos estarían interesadas en convertirla en su embajadora. En cuanto a Halil, su silencio se volvió cada vez más incómodo. Los medios lo buscaron a la salida de grabaciones y eventos, pero él evitó responder. Algunos críticos señalaron que, al no hablar, solo alimentaba la percepción de culpabilidad. Otros, en cambio, opinaban que guardar silencio era una estrategia inteligente para no escalar el conflicto en público. El impacto cultural de este episodio fue más allá del chisme mediático. En foros y programas de debate se abrió una conversación sobre la importancia de la confianza en las relaciones y sobre cómo la figura pública de una actriz puede influir en la autoestima y en las decisiones de miles de mujeres. Varias asociaciones feministas invitaron a Esla a participar en charlas y campañas contra la violencia psicológica y emocional. En una de sus últimas intervenciones, la actriz compartió un mensaje reflexivo. Yo no quiero que se quede solo en la anécdota de una ruptura. Quiero que sirva para que entendamos que nadie merece que rompan su confianza, que toda persona tiene derecho a ser amada con respeto. Si mi experiencia puede inspirar aunque sea a una sola mujer a decir, yo valgo más que esto, entonces habrá valido la pena. Este mensaje fue ampliamente difundido y analizado. Columnistas de diarios nacionales destacaron que la valentía de Esla podría marcar un antes y un después en cómo las celebridades turcas se relacionan con el público al hablar de sus experiencias personales. No es solo la confesión de una decepción amorosa, es un manifiesto de dignidad y fortaleza, escribió una reconocida periodista cultural. La historia, lejos de apagarse, sigue generando eco. Cada día surgen nuevos debates, nuevos apoyos y también nuevas críticas. Pero si algo quedó claro después de sus declaraciones, es que Esla Turkoglu no solo es una actriz talentosa, se ha convertido en un símbolo de autenticidad y resistencia frente a la adversidad. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes de esta confesión tan inesperada de Esla? ¿Creen que Halil debería dar su versión de la historia o es mejor que guarde silencio? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones y saber de qué lado están. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta en este video para que sigamos trayéndoles las noticias más comentadas del mundo de las celebridades.